Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Visit Blinds.com now for up to 45% off site-wide, plus a free professional measure. Rules and restrictions apply. Una ciudad poderosa, respetada por las naciones vecinas, repleta de riquezas, cultura y religiosidad. Pero algo salió terriblemente mal. Lo que debería ser el ejemplo de la fe se transformó en símbolo de la ruina. Dios se apartó, el enemigo cercó, y la destrucción fue inevitable. ¿Qué ciudad era esa? ¿Y qué hizo para provocar la ira del Todopoderoso? Hoy, vamos a sumergirnos en una historia real que continúa resonando en nuestros días. Si este inicio ya movió tu alma, no dejes de caminar con nosotros hasta el final. Aprovecha ahora para suscribirte al canal, porque aquí cada historia bíblica es una ventana al corazón de Dios. Y si este mensaje tiene peso, compártelo con alguien que necesita ser recordado de que las elecciones de una ciudad o de un corazón tienen consecuencias eternas. Existen momentos en la historia en que la presencia divina, antes abundante, parece retirarse silenciosamente. En los días del profeta Jeremías, esto ocurrió con Jerusalén. Un pueblo que había conocido el favor del Altísimo comenzó a experimentar la ausencia de su voz. No porque Dios fuera inconstante, sino porque la ciudad se había vuelto sorda al llamado de la justicia. En Jeremías capítulo 2, del versículo 2 al 9, vemos el lamento del Señor por una nación que lo abandonó después de haber sido conducida con amor desde el desierto. El cierre del cielo no comenzó con catástrofes visibles, sino con un silencio espiritual que muchos no lograron discernir. Es siempre sutil al principio. El corazón colectivo se aleja, los ojos se vuelven hacia otros dioses, y lo que antes era santo se convierte en rutinario. Los sacerdotes aún realizaban rituales, el templo aún estaba de pie, pero Dios ya no se agradaba de lo que veía. El cielo cerrado no es solo la ausencia de bendiciones, sino la suspensión de la comunión. Y cuando esto sucede, el pueblo sigue caminando, pero sin dirección. La ausencia de tempestad se confunde con la aprobación divina, pero es justo ahí donde reside el peligro. Cuando todo parece tranquilo, mientras la presencia de Dios ya se ha retirado. La primera señal de la ira divina raramente es destrucción, inmediata. Antes de eso, hay un período en el que Dios silencia para ver si el pueblo siente falta de Él. Es una prueba de conciencia, un llamado mudo a la restauración. Pero cuando la conciencia está cauterizada, incluso el silencio del cielo es interpretado como indiferencia o, peor, como aprobación. Esa fue la tragedia de Jerusalén. Confundieron la paciencia de Dios con consentimiento, y a partir de este error, las decisiones se volvieron cada vez más distantes de la verdad. La alerta estaba en todas partes. Profetas fueron levantados, como Jeremías y Ezequiel, pero eran considerados pesimistas o traidores de la patria.
La cultura se había corrompido a tal punto que la verdad fue despreciada y la mentira se convirtió en confortable. Cuando el cielo se cierra, no es por maldad divina, sino por amor herido, por fidelidad deshonrada, por un pacto roto unilateralmente. Es la pausa de un padre que espera arrepentimiento, pero que también es justo lo suficiente para no permanecer donde no es deseado. Este es un aviso que ecoa hasta los días de hoy. ¿Cuántas veces se ignoran las señales espirituales de decadencia porque no hay desastres visibles? ¿Cuántas veces confundimos silencio con bendición? Cuando el cielo cierra sus puertas, no es el final. Aún hay tiempo para escuchar, reflexionar y regresar, pero ese tiempo no dura para siempre. La podredumbre moral que invadió Jerusalén fue resultado de una erosión lenta y progresiva. En Isaías capítulo 1, del versículo 21 al 23, la ciudad es descrita como una prostituta, llena de homicidas e injusticias, donde la justicia habitaba, pero ahora reina la perversión. No se trata solo de escándalos en el palacio, sino de una decadencia que contaminó desde los líderes hasta el pueblo simple. La corrupción ya no era más excepción, era norma, y cuando el veneno llega a las calles, ya es señal de que el corazón de la ciudad ha enfermado. El comercio se había vuelto deshonesto, los jueces vendían sentencias, y los pobres eran aplastados por quienes debían protegerlos. Las leyes de Dios, que exigían justicia, misericordia y equidad, fueron cambiadas por conveniencias humanas. Esta degradación institucional revela una verdad dura. Cuando los principios divinos son rechazados en la alta esfera, el pueblo es arrastrado junto. Jerusalén, que había sido llamada la alegría de toda la tierra, se convirtió en un símbolo de injusticia ante las naciones. Lo más alarmante es que la corrupción se mezclaba con la religiosidad. Los cultos continuaban, los sacrificios eran ofrecidos, pero Dios ya no recibía nada de esto. Según Isaías capítulo 1, del versículo 11 al 15, el Señor declara que está cansado de las ofrendas y fiestas religiosas, pues venían de manos manchadas de sangre. No es la forma del culto lo que agrada a Dios, sino el corazón arrepentido y la práctica de la justicia. Sin eso, cualquier adoración se vuelve repulsiva a los ojos del Creador. El veneno de la corrupción es silencioso, pero mortal. Destruye los lazos de confianza, desgarra el sentido de justicia y planta el caos como si fuera progreso. En Jerusalén, esto se tradujo en ruina. El pueblo creía que estaba seguro porque aún poseía el templo, pero ignoraba que Dios ya no habitaba allí. Cuando la ética divina es sustituida por la conveniencia humana, la destrucción no es una posibilidad, es una consecuencia inevitable. Hoy, la corrupción puede tener nuevas formas, pero el principio es el mismo. Nace cuando se desvía la mirada de la santidad, crece a la sombra de la impunidad y se fortalece con la complicidad silenciosa. Una ciudad, una nación, una iglesia, todas pueden ser contaminadas cuando el veneno del pecado no es tratado con arrepentimiento genuino. Dios nunca ejecuta juicio sin antes avisar. Es un principio que aparece en toda la Escritura. En Amós, capítulo 3, versículo 7, está escrito que el Señor Dios no hará cosa alguna sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Fue exactamente eso lo que Él hizo con Jerusalén. Envió hombres como Jeremías, que con lágrimas en los ojos alertó sobre la destrucción inminente. Sin embargo, cuanto más alto era el clamor, más sordos se volvían los oídos del pueblo. Ignorar a un profeta era más que desconsiderar a una persona. Era rechazar la propia misericordia de Dios. Jeremías fue ridiculizado, encarcelado y considerado traidor. Mientras él alertaba que la ciudad sería entregada en manos de Nabucodonosor,
Los líderes religiosos decían lo contrario. Dios jamás permitirá que algo suceda con Jerusalén. Esa confianza vacía se transformó en orgullo, y el orgullo en ceguera espiritual. Los profetas falsos se multiplicaron, ofreciendo mensajes de consuelo en lugar de confrontación. Al fin y al cabo, es más fácil seguir una mentira agradable que una verdad dolorosa. El precio de este rechazo fue devastador. Cuando las palabras proféticas se cumplieron, muchos ya no tenían fuerzas para reaccionar, no porque Dios los hubiese abandonado sin aviso, sino porque rechazaron toda forma de corrección. En Jeremías capítulo 25, del versículo 4 al 7, el profeta recuerda que desde temprano Dios envió a sus siervos, pero el pueblo no escuchó. Ellos siguieron sus propios caminos, provocando la ira del Señor. La figura del profeta es siempre incómoda. Él no busca aplausos, sino fidelidad. Él no habla lo que agrada, sino lo que libera, y muchas veces paga un precio alto por su obediencia. Pero su función es vital. Él es el último eslabón entre el cielo y una tierra al borde del abismo. Cuando este eslabón es despreciado, el abismo se acerca sin barreras. Fue eso lo que sucedió en Jerusalén. Los clamores fueron ignorados y el caos se instauró. Vivimos tiempos similares. Voces proféticas aún existen, pero ¿será que estamos escuchando? ¿O preferimos mensajes que acarician el alma mientras desatienden el espíritu? El clamor de los profetas no es ruido molesto. Es el toque de la trompeta que llama al arrepentimiento antes de que el cielo enmudezca para siempre. La adoración, en su esencia, es un acto de rendición a lo divino, una expresión de amor, temor y reverencia al Creador. Pero en Jerusalén, esta práctica se había distorsionado a tal punto que los altares se convirtieron en lugares de profanación. En Ezequiel capítulo 8, del versículo 7 al 18, el propio Dios muestra al profeta los horrores cometidos dentro del templo, imágenes idólatras grabadas en las paredes, hombres adorando al sol, mujeres llorando por Tamuz. El lugar donde el nombre del Señor debería ser invocado se convirtió en un centro de idolatría y sincretismo. Era como si la ciudad dijese, Dios está aquí, mientras adoraba a otros dioses de corazón. Esta distorsión espiritual no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de concesiones, de permisividades justificadas por la cultura, de alianzas políticas con naciones paganas. La mezcla de lo sagrado con lo profano contaminó todo. La presencia de imágenes paganas en el templo era un reflejo de lo que había en el corazón del pueblo. El problema no era solo arquitectónico, era espiritual. El templo permanecía de pie, pero su función había sido pervertida. Cuando la adoración se desfigura, el templo deja de ser refugio y se convierte en ruina a punto de suceder. Dios es celoso de su gloria. No porque sea inseguro, sino porque sabe que fuera de Él no hay vida. Al profanar los altares, Jerusalén estaba rompiendo un pacto sagrado, traicionando un amor que los había sostenido desde Egipto. El culto, aun lleno de símbolos y tradición, se volvió abominable. Las canciones no pasaban del techo, las ofrendas rechazadas, los sacerdotes corrompidos. Cuando la adoración se desconecta del corazón y de la verdad, se transforma en hipocresía religiosa. Y hipocresía es algo que el Señor jamás toleró. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify.
Esta decadencia del culto trae a colación una pregunta dolorosa. ¿Cuántos templos hoy permanecen llenos, pero están espiritualmente vacíos? ¿Cuántas músicas, predicaciones y rituales son hechos con apariencia de santidad, pero con corazones orientados hacia otros intereses? El ejemplo de Jerusalén no es solo histórico, es un espejo. Y este espejo nos llama a examinar no solo nuestros ritos, sino nuestras intenciones. Al fin y al cabo, Dios no habita en templos de piedra, sino en corazones quebrantados y puros. La adoración verdadera requiere integridad, reverencia y fidelidad. No puede ser compartida con otros dioses ni mezclada con intereses humanos. Cuando los altares se convierten en abominaciones, el juicio se acerca. Y aunque aún haya incienso, cánticos y líderes religiosos, Dios no se deja engañar por la apariencia. Él mira el corazón, y es allí donde comienza o termina la verdadera adoración. Jerusalén llevaba consigo una confianza casi arrogante en su identidad espiritual. Era la ciudad de David, la morada del templo, la capital del pueblo elegido. ¿Cómo podría algo malo suceder allí? Esta convicción generó un sentimiento de invulnerabilidad que cegó a la ciudad ante la realidad del pecado. En Jeremías capítulo 7, del versículo 4 al 10, Dios confronta este orgullo. No confíen en estas palabras engañosas. Este es el templo del Señor, el templo del Señor. La confianza dejó de estar en Dios y pasó a reposar en símbolos religiosos, en estructuras humanas, en tradiciones que perdieron la esencia. Esta sensación de invencibilidad es una trampa peligrosa. Cuando el pueblo cree que su posición espiritual lo hace inmune al juicio, se vuelve aún más vulnerable. Jerusalén creía que por ser la ciudad santa, jamás sería destruida. Pero la santidad de un lugar depende de la santidad de su pueblo. Cuando esto se pierde, los títulos ya no tienen valor. La presencia de Dios no está atada a la geografía, sino a la obediencia. Y la obediencia había desaparecido, dando lugar a un orgullo que endureció corazones. La confianza en el templo se convirtió en una forma de idolatría. El pueblo creía más en las piedras que en la palabra. El templo se volvió un talismán, un amuleto de protección contra la ira divina. Pero Dios nunca se dejó manipular. El mismo templo que fue llenado con la gloria del Señor en los días de Salomón sería reducido a cenizas por Nabucodonosor. La gloria ya se había ido mucho antes de que las murallas fueran derribadas. El orgullo espiritual les impidió ver la gravedad de la situación. Y cuando se dieron cuenta, era demasiado tarde. Este tipo de orgullo continúa haciendo víctimas, iglesias, naciones, líderes y personas que confunden posición con favor eterno. Dios honra alianzas, pero no tolera la arrogancia. Cuando alguien se coloca por encima de la reprensión, se está alejando de la gracia. El juicio no viene solo para destruir, sino para corregir. Pero donde hay orgullo, no hay espacio para la corrección. Jerusalén se creía invencible, y eso la volvió aún más frágil ante el juicio divino. La verdadera seguridad espiritual no está en lo que poseemos, sino en a quién servimos. No está en nuestra historia, sino en nuestra fidelidad. Jerusalén olvidó esto, y su caída nos recuerda que el orgullo espiritual es quizás la forma más sutil y peligrosa de rebelión contra Dios. El liderazgo de Jerusalén debería ser un reflejo de la justicia divina. Los reyes de Israel eran llamados a gobernar con equidad, proteger a los débiles y mantener la alianza con el Señor. Sin embargo, esta función fue pervertida. En Miqueas capítulo 3, del versículo 1 al 4, los líderes son descritos como aquellos que despedazan la piel de mi pueblo y les arrancan la carne de los huesos.
Es una imagen impactante, pero que revela con precisión la brutalidad y la explotación que se apoderaron del trono. Los gobernantes, en lugar de pastores, se convirtieron en lobos. La sed de poder y riqueza llevó a los reyes y príncipes a explotar al pueblo. La justicia se vendía al mejor soborno, y los jueces, en lugar de defender la causa de los huérfanos y viudas, se convirtieron en cómplices de los opresores. Aquellos que debían alzar la voz por los pobres estaban ocupados en enriquecerse. Este colapso moral en el gobierno fue un catalizador para la ira divina, porque el trono es sagrado y quien lo ocupa será juzgado con mayor rigor. El rey Sedequías, por ejemplo, ignoró las advertencias de Jeremías y buscó apoyo en alianzas humanas en lugar de escuchar la voz de Dios. Su inseguridad política lo llevó a decisiones catastróficas. Su negativa a obedecer al profeta resultó en la invasión babilónica, en el asedio prolongado y en su propia humillación. Vio a sus hijos ser muertos ante sus ojos antes de tener sus propios ojos arrancados. Una tragedia que revela la consecuencia de liderazgos que se alejan de la verdad. El trono es una prueba, y cuando es ocupado por hombres sin temor de Dios, toda la nación sufre. El liderazgo injusto es como veneno derramado en un río. Contamina todo lo que está a su alrededor. En Jerusalén, esto resultó en decadencia espiritual, social y moral. Pero lo más grave fue el alejamiento de Dios, que no comparte su trono con tiranos disfrazados de reyes. La lección es clara y urgente. La autoridad es un peso de responsabilidad, no un privilegio de dominio. Gobernar es servir con justicia, escuchar la voz de Dios y proteger a los indefensos. Cuando el trono se transforma en pedestal de vanidad y sed de control, el juicio se acerca con precisión. El trono de Jerusalén fue destruido, no por enemigos externos, sino por la injusticia que nació dentro de él. Cuando una generación se desvía, el impacto no termina en ella. Se proyecta sobre los hijos, los nietos y sobre toda la estructura social. En Lamentaciones capítulo 2, del versículo 11 al 19, Jeremías describe el dolor al ver niños y jóvenes desmayando de hambre por las calles de Jerusalén, clamando por pan mientras nadie les socorría. La ciudad, que antes vibraba con la vida de la juventud, ahora estaba tomada por el silencio de la desesperanza. La nueva generación estaba siendo destruida, no solo por la espada enemiga, sino por la negligencia espiritual y moral de aquellos que vinieron antes. La juventud refleja lo que los adultos enseñan, intencionalmente o no. En Jerusalén, los líderes fracasaron, los sacerdotes se corrompieron y los padres se acomodaron. El resultado fue una generación sin raíces, sin dirección y sin fuerza para resistir el mal. Los jóvenes crecieron viendo altares profanados, líderes injustos y una religión sin vida. ¿Qué podían esperar de un Dios que parecía ausente cuando los ejemplos vivos de fe habían desaparecido? El daño causado a la juventud fue el retrato más doloroso de la ruina de una ciudad que abandonó su vocación espiritual. Las fiestas se callaron, las escuelas fueron destruidas y las enseñanzas de la Torá sustituidas por narrativas paganas. Esa destrucción de la juventud fue tan profunda que muchos de ellos ni siquiera sabían discernir lo correcto de lo incorrecto. El caos familiar generado por la idolatría y la corrupción contaminó el hogar, la enseñanza y la visión de futuro. El templo ya no era un lugar de enseñanza, sino un símbolo vacío. Las calles, antes vibrantes, ahora se convertían en escenarios de llanto y duelo. La omisión espiritual de los padres resultó en hijos desprotegidos espiritualmente. No es de extrañar que en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 5,
Al 7, Dios ordenó que sus mandamientos fueran enseñados a los hijos con persistencia. Jerusalén fracasó en esto, y cuando la verdad dejó de ser transmitida, la mentira se instaló con facilidad. Una generación que crece sin cimiento divino se vuelve vulnerable a las peores destrucciones. Y eso es lo que vimos en Jerusalén. La ruina de la juventud de una ciudad es un grito silencioso para los cielos. No es solo una crisis social o educativa, es un problema espiritual. Cuando la fe no se vive con integridad, los más jóvenes absorben el vacío. Y donde hay vacío, el pecado encuentra espacio. Jerusalén vio su nueva generación ser quebrada, pero la raíz de este colapso estaba en el corazón endurecido de aquellos que debían guiarlos. Jerusalén continuaba religiosa. Los sacrificios no cesaron, las fiestas aún ocurrían, los cánticos resonaban por los corredores del templo. Pero todo esto había llegado a ser una representación espiritual. En Isaías capítulo 29, versículo 13, el Señor declara: «Este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Era una religión sin arrepentimiento, una espiritualidad vacía, desprovista de transformación. La ciudad se ilusionaba con rituales, mientras el pecado permanecía intacto. La gran tragedia de esta religiosidad superficial es que da al pueblo una falsa sensación de seguridad. Jerusalén creía que, al mantener los símbolos, estaría protegida del juicio. Pero Dios nunca valoró rituales desconectados de la verdad interior. El sacrificio, sin arrepentimiento, es una afrenta a la santidad divina. La liturgia sin cambio de vida no es adoración, es rebeldía disfrazada de devoción. Esa fue la raíz de muchos de los pecados de la ciudad, una fe que se contentaba con la apariencia. Los líderes religiosos desempeñaron un papel crucial en este proceso de deterioro. En lugar de confrontar al pueblo con la verdad, alimentaron una teología de conveniencia. Profetizaban paz cuando había guerra, seguridad cuando había peligro. Los sacerdotes cuidaban de sus propios intereses y el pueblo seguía sus prácticas sin cuestionar. La espiritualidad de Jerusalén se convirtió en un teatro, con actores, público y escenario, pero sin la presencia de Dios. La presencia de Dios no puede ser manipulada por apariencias. Él no se impresiona con palabras bonitas, ni con templos majestuosos. Su mirada atraviesa la liturgia y penetra el corazón. Y cuando el corazón está distante, toda práctica religiosa se vuelve inútil. Jerusalén intentó mantener una apariencia de piedad mientras se sumergía en transgresiones, y por eso cosechó la ruina. La forma permaneció, pero la esencia había partido. Este aviso resuena con fuerza hasta los días actuales. ¿Cuántos viven hoy una fe de fachada, llena de frases de efecto, pero vacía de verdadero arrepentimiento? ¿Cuántos mantienen los rituales mientras ignoran el llamado a la santidad? Jerusalén cayó, en parte, porque su religión perdió el contacto con el Dios que decía adorar. Cuando la fe es solo estética, se vuelve frágil, y todo lo que es frágil ante el pecado, tarde o temprano, se desmorona. El juicio de Dios sobre Jerusalén no fue una sorpresa. Fue anunciado repetidamente, con detalles, urgencia y amor. El problema no fue la falta de aviso, sino la negativa a escuchar. En Jeremías, capítulo 26, del versículo 2 al 6, el profeta es enviado al patio del templo para proclamar el juicio sobre la ciudad, con una advertencia clara: si el pueblo se arrepentía, Dios cambiaría su plan. Sin embargo, la respuesta fue el rechazo del mensaje y el intento de silenciar al mensajero. El juicio fue anunciado, pero nadie quiso escuchar. El rechazo de la palabra es un signo de endurecimiento espiritual.
No se trata solo de ignorar un aviso, sino de resistir activamente la voz de Dios. Jerusalén no solo despreció a Jeremías, despreciaba al propio Dios. Las palabras del profeta eran vistas como incómodas, pesimistas, contrarias a lo que el pueblo quería escuchar. En lugar de examinar sus caminos, prefirieron eliminar la incomodidad, como quien apaga la alarma en lugar de huir del incendio. Las señales estaban por todas partes: alianzas peligrosas, inestabilidad social, calamidades sucesivas. Pero el pueblo prefirió seguir sus propios planes. Incluso cuando Babilonia comenzó a amenazar, los líderes rechazaron la rendición propuesta por Dios y confiaron en fuerzas humanas. Esta terquedad espiritual no era valor, era ceguera. Cuando Dios habla y el pueblo se niega a escuchar, el juicio deja de ser un castigo y pasa a ser una consecuencia. La palabra rechazada se convirtió en el hilo conductor de la tragedia. Lo que podría haber sido evitado con arrepentimiento se volvió inevitable por la obstinación. Dios es largo de ánimo, pero también es justo. Y cuando su pueblo trata con desprecio sus advertencias, Él responde no con indiferencia, sino con disciplina. Jerusalén tuvo innumerables oportunidades de cambiar su destino, pero eligió ignorar cada una de ellas. Esta negativa a escuchar la palabra sigue siendo uno de los mayores peligros espirituales de cualquier generación. ¿Qué hacemos cuando el mensaje nos confronta? ¿Silenciamos la conciencia? ¿Rechazamos al mensajero? ¿O dejamos que la verdad nos transforme? El juicio de Jerusalén fue anunciado, y no porque Dios quisiera destruirla, sino porque ella se negó a escuchar cuando todavía había tiempo de ser salvada. El proceso del juicio divino no es impulsivo. Sigue un camino trazado con paciencia, advertencia y justicia. En Ezequiel capítulo 5, del versículo 5 al 12, Dios revela que Jerusalén sería dividida en 3 partes. Una sería quemada, otra sería golpeada con la espada, y la última sería esparcida al viento. Estas 3 acciones no son solo castigos físicos, también son reflejos espirituales de una ciudad que eligió rebelarse. Primero viene la advertencia, luego el juicio, y por último, la ruina. Cada fase es resultado de decisiones humanas que insistieron en desafiar la santidad divina. La advertencia es siempre el primer paso. Dios levanta profetas, envía señales, trae inquietud al corazón. No desea la destrucción, sino la restauración. Sin embargo, cuando se desprecia la advertencia, el juicio entra en escena. No con venganza, sino con corrección severa. Para Jerusalén, el juicio significó hambre, cerco, miedo. Era como si el propio suelo de la ciudad gritara por justicia. El pueblo, que antes caminaba con altivez, ahora se arrastraba bajo el peso de sus propias decisiones. La fase final, la ruina, vino como una inevitabilidad. El templo fue saqueado, los muros derribados, los nobles muertos o exiliados. Lo que antes era orgullo nacional se convirtió en vergüenza pública. La gloria de Israel se fue, no porque Dios fuera débil, sino porque su paciencia llegó al límite. La ruina no fue solo material, fue moral, espiritual y emocional. Era el resultado visible de un largo proceso de desobediencia. Estas 3 etapas nos revelan algo fundamental sobre el carácter divino. Dios es justo, pero también es misericordioso. Ofrece oportunidades, habla muchas veces antes de actuar, pero cuando la dureza del corazón persiste, su justicia se manifiesta. No es un padre permisivo que ignora el error, sino un padre justo que disciplina para restaurar. Cada fase del juicio sobre Jerusalén tenía un propósito redentivo, aunque implicara dolor. Es necesario discernir en cuál etapa estamos. Hay momentos en que aún estamos bajo advertencia, tiempo de escuchar, cambiar y clamar.
En otros, estamos cosechando los frutos de nuestras decisiones. Pero incluso ante la ruina, la gracia de Dios aún puede surgir. Porque el juicio de Dios nunca es el punto final. Siempre es un intento de reconducir el corazón humano a su origen divino. Durante siglos, Jerusalén estuvo rodeada por la protección divina. Innumerables veces, ejércitos más fuertes fueron impedidos de destruirla porque el Señor estaba con su pueblo. Sin embargo, en Jeremías, capítulo 32, versículo 24, el profeta relata el momento en que los babilonios ya estaban alrededor de la ciudad, listos para invadir. El enemigo no llegó de sorpresa. Se fue acercando a medida que la protección divina se retiraba. La muralla aún estaba en pie, pero el escudo invisible ya había desaparecido. Este alejamiento de la protección divina no fue repentino. Dios se retiró porque no había más espacio para él allí. La ciudad lo rechazó, se burló de su palabra, profanó su nombre, y sin arrepentimiento solo quedó el vacío. Y donde hay vacío espiritual, el enemigo encuentra paso. Nabucodonosor no fue el villano de la historia, fue el instrumento de un Dios justo. El enemigo no gana cuando es fuerte, sino cuando la mano del Señor se aleja. El cerco babilónico fue una respuesta a años de rebelión, y con él vino el hambre, el miedo, la traición entre hermanos. La ciudad, que antes se enorgullecía de su fortaleza, ahora temblaba como una hoja al viento. El pueblo, que antes ignoraba las advertencias, clamaba por socorro. Pero Dios ya había retirado su mano. No por crueldad, sino porque todo límite había sido sobrepasado. Era el día en que la protección se retiró y el enemigo cruzó las puertas. Es aterrador pensar que una ciudad tan marcada por milagros pudo ser reducida a ruinas. Pero esto nos enseña que no hay lugar seguro sin la presencia de Dios. La seguridad no está en las murallas, ni en la historia, sino en la obediencia continua. Cuando el corazón se aleja, la presencia parte, y sin presencia, todo lo que queda es vulnerabilidad. La invasión no comenzó con espadas, comenzó con el rechazo del Señor. Muchos hoy viven confiando en sus murallas espirituales, posiciones, rituales, estatus. Pero, ¿y si la presencia de Dios ya se retiró silenciosamente? ¿Qué queda cuando el enemigo llama a la puerta y no hay más quien lo detenga? Esta pregunta no es retórica. Es una invitación a la vigilancia, a la dependencia y al arrepentimiento. Cuando el cerco finalmente se cerró, Jerusalén se sumergió en un abismo de desesperación indescriptible. En Lamentaciones capítulo 4, del versículo 4 al 10, el profeta describe escenas brutales. Madres que, en desesperación, cocinan a sus propios hijos para sobrevivir. El hambre era tan severa que las personas preferían la muerte por la espada que el lento sufrimiento de la inanición. Todo lo que parecía estable, el comercio, la familia, la convivencia, fue tragado por un caos absoluto. El orden cedió lugar al instinto. El pueblo que antes caminaba altivamente por las calles, ahora se arrastraba entre cadáveres. Este colapso no fue solo físico, fue emocional, psicológico y espiritual. Los gritos de dolor se mezclaban con el sonido de los muros cayendo. La dignidad desapareció. Las ropas nobles fueron cambiadas por trapos, el oro se volvió polvo. Y la fe, celebrada antes en las asambleas, fue sustituida por un silencio que solo quien ha perdido todo conoce. La ciudad santa se transformó en un campo de horror. La promesa se convirtió en desolación. Todo lo que era cierto ahora parecía distante e inalcanzable. La imagen más dolorosa era ver a los sacerdotes, antes vestidos de lino fino, ahora caídos en el suelo, sin dirección. El templo, centro de la vida espiritual, se convirtió en ruina y ceniza.
Aquellos que se burlaban de los profetas ahora buscaban explicaciones en el vacío. Y los enemigos, antes temidos, ahora eran los nuevos señores de la ciudad. No había consuelo ni plan de fuga. Era el fondo del pozo, y allí hasta los más fuertes se rendían. La desesperación revela lo que realmente sostiene una vida. Cuando todo se desmorona, ¿qué permanece? Jerusalén descubrió, tarde, que su estructura estaba apoyada en arena. La apariencia de estabilidad era solo un barniz que se rompió con el primer impacto. La verdadera fuerza de una ciudad está en su integridad ante Dios. Y cuando eso se pierde, ninguna muralla es suficiente. Este relato de dolor nos obliga a mirar nuestra propia vida y sociedad. ¿Sobre qué hemos construido? ¿Cuál es el cimiento de nuestra seguridad? Cuando llega el colapso, ya sea emocional, financiero o espiritual, solo aquellos que están enraizados en Dios permanecen en pie. Jerusalén cayó porque se olvidó de esto, pero todavía tenemos tiempo para recordar. Una de las expresiones más temidas de la justicia divina no es el trueno, ni el terremoto, ni la destrucción, es el silencio. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Cuando Dios decide no responder más, cuando su voz deja de resonar entre los profetas, cuando los cielos permanecen callados ante el clamor, algo profundamente grave ya ha sucedido. En Ezequiel capítulo 7, del versículo 25 al 27, el Señor declara que buscarán una visión del profeta, pero ésta no vendrá. El sacerdote dejará de enseñar y los ancianos cesarán sus consejos. El silencio es la última etapa antes de la sentencia final. Este silencio no es vacío, está cargado de dolor y de juicio. Representa una decisión divina de retirarse, no porque haya sido vencido, sino porque ha sido expulsado. Jerusalén rechazó tantas veces escuchar la verdad que Dios dejó de hablar. Y cuando el Eterno deja de hablar, hasta el tiempo pierde su sentido. El pueblo clamaba por respuestas, pero solo encontraba el eco de su propia negligencia. Dios ya había dicho todo, y ahora era el momento de cosechar. Es aterrador darse cuenta de que el pueblo solo comenzó a valorar la voz profética cuando ésta cesó. Jeremías, tantas veces despreciado, empezó a ser recordado. Pero ya no había nuevas palabras, solo la confirmación de lo que había sido anunciado. El silencio de Dios es un tipo de juicio que pesa más que la espada, porque golpea el espíritu. Es como estar en medio de la tormenta y descubrir que el faro ha sido apagado, no por accidente, sino por desinterés. Este silencio también revela algo sobre el carácter de Dios. Él no fuerza su presencia donde no es deseada. Él insiste, Él espera, Él llama, pero también respeta la decisión humana. Jerusalén eligió escuchar a falsos profetas, eligió a los dioses de las naciones, eligió la voz de su propio corazón. Y Dios, después de innumerables intentos, se quedó en silencio. La ausencia de su voz fue, de hecho, la presencia de su justicia. En los días actuales, muchos viven con la impresión de que Dios está en silencio. Pero, ¿acaso no estamos viviendo como Jerusalén? Ignorando las advertencias, burlándonos de los mensajeros, banalizando la santidad. El silencio divino es el último llamado sin palabras, y aunque duele, sigue siendo un llamado a la reflexión, porque incluso cuando Dios deja de hablar, Él no deja de amar. Pero este amor, cuando es despreciado, también disciplina. La destrucción
de Jerusalén no terminó con el colapso de las murallas o con el incendio del templo. Continuó en el exilio en tierras lejanas, donde los hijos de Judá fueron llevados como esclavos. En 2 Reyes, capítulo 25, del versículo 11 al 21, leemos el relato de la deportación. Hombres, mujeres, nobles y plebeyos, todos marchando bajo el yugo babilónico, humillados, despojados de su identidad. El pueblo que antes se enorgullecía de ser elegido ahora era solo uno más entre los derrotados. El exilio fue el apogeo de la vergüenza nacional. El pueblo perdió su tierra, su libertad, sus símbolos sagrados. No había más templo, ni sacerdocio funcional. Estaban lejos de la presencia manifiesta de Dios y rodeados por una cultura extraña. Allí, en medio de los ídolos y el idioma extranjero, los judíos se enfrentaron a la realidad de lo que habían perdido. Lo que antes era familiar se convirtió en recuerdo, y el recuerdo, cuando va acompañado de arrepentimiento, es doloroso, pero necesario. La vergüenza del exilio fue pedagógica. Enseñó al pueblo lo que los profetas intentaron comunicar en vano, que Dios no compactúa con la infidelidad. El castigo no era solo punitivo, era correctivo. En el cautiverio, muchos redescubrieron la oración, la obediencia, el valor de la palabra. Los salmos de lamento nacidos allí, como el Salmo 137, del versículo 1 al 4, expresan el dolor de la separación, pero también el inicio de una restauración interna. La vergüenza se convirtió en un espejo, y el espejo una invitación al retorno. El exilio también reveló que el pacto de Dios con su pueblo no se basa en territorio, sino en relación. Aún lejos de Jerusalén, Dios aún los escuchaba. Incluso humillados, seguían siendo objeto de su misericordia. La vergüenza, cuando se enfrenta con humildad, puede generar arrepentimiento. Y fue exactamente eso lo que comenzó a brotar en el corazón de los exiliados. El dolor los llevó a recordar al Dios que habían olvidado. Esta realidad nos confronta profundamente. ¿Cuántas veces necesitamos ser sacados de nuestra Jerusalén para volver a valorar lo que realmente importa? El exilio nos enseña que la disciplina divina no es el fin, es el camino de regreso. Y aun en la vergüenza, aun en la caída, hay esperanza para quien decide volverse nuevamente al Señor. Ni todos en Jerusalén se habían corrompido. En medio de la decadencia generalizada había los justos, los fieles, los que lloraban en silencio ante la apostasía de su nación. Jeremías fue uno de ellos, conocido como el profeta llorón. Él no solo profetizó la destrucción, sino que la sintió en la piel, en el alma, en el espíritu. En Lamentaciones, capítulo 3, del versículo 40 al 50, expresa su dolor con palabras de alguien que conoce a Dios profundamente y que sufre con la ruina de su pueblo. Las lágrimas de los justos no son ignoradas por Dios, tienen un peso eterno. Esos fieles no eran numerosos, pero eran preciosos. Eran los que mantenían la intercesión viva, que ayunaban, que enseñaban a sus hijos a temer al Señor incluso en medio de la corrupción. Muchos de ellos fueron arrastrados al exilio, sufrieron injustamente, perdieron sus casas, pero mantuvieron su fe. Ese sufrimiento compartió el calvario colectivo, pero con un propósito diferente. Fueron semillas de esperanza plantadas en medio del caos, y de sus lágrimas brotó el recuerdo de que Dios aún tenía un remanente. La presencia de los justos entre los impíos no fue en vano. Así como Abraham intercedió por Sodoma, así como Noé construyó el arca en medio de la perversidad, los fieles de Jerusalén sirvieron como resistencia espiritual a la destrucción completa. No impidieron el juicio, pero dieron testimonio de la fidelidad divina incluso bajo escombros. El sufrimiento de los justos no es castigo,
es participación. Es como si Dios dijera: ustedes conocen mi dolor, comparten mi celo, y por eso no están olvidados. Las lágrimas de los fieles son memoria viva ante el trono de Dios. Incluso en medio de la tragedia, son registros de adoración sincera, de obediencia resistente, de amor a la verdad. Jeremías no fue salvado del dolor, pero su fidelidad permanece como ejemplo eterno. Ezequiel, Daniel y tantos otros mantuvieron encendida la llama de la esperanza en tierras distantes, mientras la mayoría vivía en el olvido. El justo, incluso en el dolor, no pierde su lugar ante Dios. Este subtema nos recuerda que la fidelidad no nos exime del dolor, sino que nos da sentido en medio de él. Ser justo en medio de la ruina es un llamado para pocos, pero es un llamado glorioso, porque Dios ve, Dios registra y Dios responde a las lágrimas que caen por amor a su nombre. En medio del colapso de Jerusalén, fueron estas lágrimas las que regaron el suelo de donde, en el tiempo indicado, brotaría la restauración. Las ruinas de Jerusalén no hablaban solo de destrucción, sino también de advertencia. Cada piedra caída, cada columna quebrada, cada altar destrozado, resonaba una verdad incontestable. La santidad de Dios no puede ser ignorada. En Nehemías capítulo 1, del versículo 3 al 7, al oír sobre el estado de Jerusalén, Nehemías llora, ayuna y ora, reconociendo que la ruina de la ciudad era consecuencia directa del pecado de su pueblo. Las ruinas eran más que escombros, eran testigos del pacto violado, de la justicia ejercida y de la misericordia que aún podía alcanzarse. Las generaciones siguientes que regresaron a la ciudad aprendieron a andar entre los escombros como quien recorre un campo sagrado. Allí, donde antes se oían cantos de alabanza, ahora había silencio y polvo. Pero ese silencio enseñaba, recordaba que Dios es paciente, pero también justo, que Él ama, pero también corrige. Las lecciones grabadas en las ruinas no fueron olvidadas por los que regresaron del exilio, moldearon un nuevo pueblo, más consciente, más humilde y sobre todo más sediento de rectitud. Las ruinas de Jerusalén se convirtieron en un tipo de púlpito profético. Allí, sin necesidad de palabras, Dios continuaba hablando, no más con truenos o visiones, sino con la solidez fría de las piedras caídas. Cada vestigio de destrucción servía como espejo para que el pueblo se viera sin máscaras. Y al mirar hacia el pasado, aprendieron a reconstruir no solo los muros, sino también la fe. Los líderes del retorno, como Esdras y Nehemías, comprendieron esto. No solo reconstruyeron la ciudad, sino que restauraron la lectura de la ley, la práctica del ayuno, el celo por el sábado, porque entendieron que lo que había caído no eran solo piedras, era la alianza, y ésta solo podría ser restaurada con quebrantamiento, no con arrogancia. Las ruinas señalaban lo que fue, pero también anunciaban lo que podría volver a ser si el pueblo decidía obedecer. Esas ruinas continúan hablando hasta hoy. Cada vez que ignoramos la historia, nos arriesgamos a repetirla. Cada vez que cambiamos la presencia de Dios por conveniencias humanas, volvemos a recorrer el mismo camino que llevó a Jerusalén a la caída. Las lecciones están ante nosotros, solo hay que saber escuchar con los ojos de la fe y con el corazón dispuesto a rendirse. Incluso en medio de la devastación total, la misericordia de Dios nunca ha sido extinguida. En Lamentaciones capítulo 3, del versículo 21 al 24, el profeta Jeremías, rodeado por el dolor, declara: «Quiero traer a la memoria lo que me puede dar esperanza. Las misericordias del Señor son la causa de que no seamos consumidos, porque sus misericordias no tienen fin». Esta declaración se hace desde el medio de la ruina, no de la bonanza. Es una luz que brilla,
En medio de las cenizas, una certeza de que, a pesar de todo, Dios todavía está presente. Esta esperanza no era ilusoria ni fruto de negación. Era fe pura, enraizada en la revelación del carácter de Dios. Jeremías sabía que la disciplina venía de un Dios justo, pero que ese mismo Dios era fiel para restaurar. La ciudad podía estar destruida, pero el amor del Señor permanecía intacto. Este es el misterio de la misericordia. No depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de un Dios que nunca quiebra sus promesas. A lo largo del exilio, señales de esperanza comenzaron a brotar. Profetas como Ezequiel hablaron de la restauración, de un nuevo corazón, de un templo renovado. Daniel oraba por la restauración de Jerusalén incluso en tierras extranjeras. Y cuando Ciro, rey de Persia, permitió el retorno, quedó claro: Dios no había desistido. El exilio fue un capítulo, no el fin del libro. La disciplina fue dura, pero la promesa permaneció viva. La esperanza que surge de las cenizas no es un optimismo vacío. Es la certeza de que Dios es soberano incluso en los días más oscuros, y que, cuando todo parece perdido, Él está preparando un nuevo comienzo. Jerusalén volvería a ser habitada, los muros serían levantados y el templo reconstruido. Pero, sobre todo, el corazón del pueblo sería transformado, porque la verdadera restauración no es arquitectónica, es espiritual. Esta misma esperanza está disponible hoy. Por más que hayamos vivido caídas, pérdidas o exilios personales, Dios aún extiende su mano. Su misericordia es nueva cada mañana, y su perdón es mayor que cualquier pecado. Cuando reconocemos esto, las cenizas dejan de ser fin, se convierten en suelo fértil para un nuevo florecer. Jerusalén no es solo un punto en el mapa, también es un símbolo del corazón humano, del templo interior, del espacio sagrado donde Dios desea habitar. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo recuerda: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Cuando miramos la caída de Jerusalén, no podemos verla solo como una tragedia histórica. Es un espejo de nuestra propia alma cuando dejamos de escuchar la voz de Dios y entregamos nuestro interior a la idolatría. Cada soborno aceptado, cada mentira tolerada, cada desvío de fe que ocurrió en esa ciudad santa puede repetirse dentro de nosotros. La negligencia espiritual que llevó a la ruina de las murallas exteriores comienza con grietas internas, y es por eso que el llamado final no es solo aprender del pasado, sino confrontar el presente. ¿Qué tipo de ciudad hemos construido dentro de nosotros? ¿Qué tipo de altar hemos levantado en nuestros corazones? ¿Qué permanece cuando Dios examina nuestra estructura interior? El retorno no comienza con grandes reformas, sino con pequeños arrepentimientos sinceros. Un corazón quebrantado es más poderoso que 1000 sacrificios. La restauración de Jerusalén comenzó con un ayuno, una oración, una confesión. Comenzó en el espíritu, antes de tocar las piedras. Lo mismo se aplica a nuestra vida. Dios no quiere solo reformar el exterior, Él quiere habitar el interior. Y para eso es necesario abrir espacio, limpiar los escombros y volver a levantar el altar de la comunión. Esta ciudad caída, restaurada con lágrimas, reconstruida con fe, nos recuerda que nadie está tan lejos que no pueda volver, que ningún pecado es tan grande que no pueda ser perdonado, que ninguna historia termina donde Dios aún está escribiendo. El llamado final no es mirar a Jerusalén como algo distante, sino reconocer que vive en partes dentro de cada uno de nosotros. Y si hay algo que hacer con esta reflexión, es no permanecer indiferente. Comparte tu percepción. Deja aquí en los comentarios lo que esta historia habló contigo. ¿Quién sabe?
al compartir, puedas ayudar a otros a darse cuenta de que la verdadera ciudad que Dios desea restaurar es nuestro propio corazón. ¿Cuántas veces miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que Dios nos estaba llamando, incluso en el silencio? Si este mensaje tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué parte más habló contigo. Envía este video a alguien que amas. Tal vez sea la palabra que esa persona más necesita escuchar hoy. Y si deseas continuar caminando con nosotros por estas historias que transforman, suscríbete al canal. Tu presencia aquí hace toda la diferencia.